Marsh, ¿cómo está la familia? ¿Qué te importa? No quiero hablar de eso. ¡Ya cállate, Marge! Everybody's engaged. In the shadows I strike. In the shadows I strike. Darkness will consume you. Estás sintonizando el Botanero 123. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal de Botanero 123, donde analizamos y comparamos las mejores cartas y mazos del juego de South Park Phone Destroyer. Botaneros, hoy tengo un análisis que compartir con ustedes bastante interesante sobre una de las cartas favoritas de todo el fandom de South Park Phone Destroyer, y estoy hablando de la mismísima Red Ángel Oscura, una carta que te puede ayudar bastante a cambiar el rumbo de la partida solamente con aplicarla en el campo de batalla. A veces hasta pienso que he considerado que esta carta no debería ser épica, debería ser legendaria, pero bueno, empecemos con el análisis general. Empecemos de lo general a lo particular, botaneros. Vemos que este personaje va a ser de temática mística, rareza épica, tipo tirador y de coste 4. Antes costaba menor, ahora cuesta un poquito más, pero bueno, ok, se lo pasamos porque esta carta de verdad es muy buena. Hablemos de los inicios de esta botanita antes de sumergirlo al aceite como en los Ocean Gate. Vamos a ver que va a tener 42 de ataque y 126 de vida al nivel 1. Ahora que si lo sumergimos y hace implosión como en los Ocean Gate, va a tener 207 de ataque y 473 de vida al nivel 7. Esta red de Ángel Oscura va a ser bastante poderosa y también va a servir mucho de apoyo en cuanto a los tanques. En cuanto a la habilidad de este Red Ángel Oscura, nos menciona que va a ser de tipo grito de guerra, en donde nos menciona que mata al aliado más cercano con mitad de salud, con 5 o menos de coste y sin revivir, y reinvoca su carta. Si no lo entendiste mucho, pues es mejor ver la demostración en pantalla para que te quede clarín trompeta. Hablemos de las tablas generales de esta Red Ángel Oscura, y cuando la comparamos contra todos los personajes de Mística, ella se va a encontrar en octavo lugar cuando se trata de ataque y en 14º lugar cuando se trata de vida. Ahora que si hablamos de los personajes épicos, se va a encontrar en 10º lugar cuando se trata de ataque y en número 26 en cuanto a vida. Ahora que si hablamos de los tiradores, se va a encontrar en 6º lugar en cuanto a ataque y en 18º en cuanto a vida, si hablamos de solamente tiradores, claro que sí. Y ahora si lo comparamos contra todos los personajes de esta mismísima red, pues se va a encontrar en 3er lugar cuando se trata de ataque y en 4º lugar cuando se trata de vida. Esta Red Ángel Oscura tal vez no sea de las más poderosas ni en ataque ni en vida, sin embargo su pasiva ayuda bastante, y la verdad es que como ella va a estar al fondo echando chicharroncitos al enemigo para molestarlo, pues la verdad es que nos va a ayudar bastante. Y por supuesto que una excelente botana tiene que llevar un excelente conjunto de una buena cantidad de Valentina y unas gotitas de limoncito para que amarre. Y estoy hablando del mismísimo equipos recomendados, y pues por supuesto que vamos a tener a tanques, porque Red Ángel Oscura los va a revivir y nuevamente vamos a causar pues un dolor de cabeza para el enemigo. Y también vamos a tener a cartas enjambres como las vacas loconas, las ratas ratonas y las palomas echacacas. Y también por supuesto que vamos a tener al mismísimo ninja judío, que ahí podemos aplicar un bugueo del juego en donde va a potenciar nuevamente a los aliados que ya estén presentes y va a potenciar pues más el ataque obviamente. Y también de último tenemos a los curanderos. Y por supuesto que esta botana va a tener beneficios nutricionales, y me refiero a las ventajas que va a tener un costo bajo y además revives a un segundo. A comparación de Timmy Papa, que tiene un costo de 5, Red Ángel tiene un costo de 4 y aún así vas a revivir a un segundo, algo bastante bueno. Pero como toda buena botana, también nos falta su chicharroncito quemado, por supuesto, y vamos a tener bastante cuidado con la Bruja Lane, porque puede ser una ventaja también, pero al mismo tiempo una desventaja, como estamos viendo en pantalla. Ha llegado la hora favorita de todos los botaneros de hablar de la parte de la estrategia, y vemos que esta Red Ángel Oscura pues va a revivir a muchos o cualquier carta que tú decidas. Solamente hay que tener mucho cuidado en donde la colocas, claro que sí, porque pues recordemos que este personaje, esta carta de Red Ángel, va a matar o derrotar al enemigo aliado y lo va a volver a revivir. Entonces eso quiere decir que cuando lo derrote, los enemigos que tengas enfrente van a empezar a dispararte
combate hacia Red Ángel, si es la única en el campo de batalla. Entonces hay que pensar exactamente en dónde poner a Red Ángel de tal forma que los enemigos les quedes lejos y pues no puedan darte y revivas al tanque para que te ayude a recibir los chicharronazos. Ahora, por otro lado, que si llegas a necesitar un buff de ataque, puedes utilizar al niño judío para bufear todavía más el ataque. Y también tenemos a otros personajes que son de enjambre, como las vacas que estamos viendo en pantalla, que sirve bastante para conseguir al menos una barra de celular, y también las cartas enjambre, como había mencionado anteriormente. Ahora hay un tema especial que quiero tocar. Hablemos de Mosquito, de temática superhéroes, que recordemos que Mosquito cuando entra al campo de batalla suelta sus mosquitos y esos mosquitos ayudan a regenerar vida al mismísimo Mosquito. Ahora, si colocamos bien a Red Ángel, como estamos viendo en pantalla, podemos hacer que los mosquitos se pongan al ladito de Red Ángel y ayude a regenerar vida a Red Ángel. En cambio, Mosquito va a estar listo para aguantar los chicharronazos y pues ahí tenemos un tipo de hack. Oye, botanero, pero ¿cómo podemos conseguirlo? Pues bien, botaneros, esta Red Ángel Oscura la puedes conseguir a partir de la arena 10 y puedes conseguirlos pues con mucha suerte con los paquetes gratis que te dan el juego a cada 4 horas, con los paquetes que te dan en online, con los paquetes que te dan en cualquier lado y también en las tiendas. Yo personalmente ya quería mucho esta carta y fue que me la topé en la tienda y pues no pude aguantarme y la tuve que comprar y ha sido la mejor inversión de toda mi vida. Por último y no menos importante, botaneros, hablemos de la parte de las curiosidades, y de las curiosidades tenemos que este es el personaje con más bugs en el juego desde que salió en 2020 y como diría el fandom, El juego ya murió. pues obviamente va a seguir con esos bugs y la verdad es que es una carta bastante buena que pues no molesta a nadie porque al final de cuentas cualquier jugador que tenga esa carta pues va a aplicar el mismo bug, así que pues no hay problema. Ahora que si hablamos de la segunda curiosidad, es que hasta la fecha sigue siendo de las mejores cartas y pues repito, como les dije al inicio, para mí esta carta debería ser legendaria. Tremenda botana de luto que dimos esta noche, botaneros. Muchas gracias por sintonizar el canal y recuerda que si te gustó mi contenido, suscríbete al canal y no olvides de dejar en la caja de comentarios tu próxima carta o mazo a analizar acá en el canal del Botanero 123. Pues botaneros, sin nada más que decir, yo soy Botanero 123. Hasta luego.